La amenaza, porque eso fue, del primer ministro británico a Israel, que reconocerá a un Estado palestino en septiembre si Israel no detiene la hambruna en Gaza, entre otras condiciones, le sigue al anuncio de Francia con la misma intención días atrás, aunque Francia no lo usó como una condición. Anunció que eso haría. Además, esto se da un día después del arranque de la conferencia sobre una solución de dos estados que tuvo lugar y que tiene lugar en las Naciones Unidas, a la que docenas de ministros acuden, pero no representantes de Israel o de Estados Unidos, quien, por cierto, habló de un truco publicitario que se produce en medio de delicados esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, complicando la situación o la meta, los 21 meses de guerra devastadora en Gaza, luego de los ataques terroristas de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. Complica también la expansión de los asentamientos judíos en la ribera occidental. Complica también la propuesta de Estados Unidos para convertir a Gaza en la Riviera del Medio Oriente, según palabras del presidente Trump. Y lo complica también, como meta, las declaraciones públicas de funcionarios israelíes de querer anexar territorio de Gaza. Hay sí que recordar que como contexto más de 140 países, incluyendo varias naciones europeas, ya reconocen al Estado palestino. El Reino Unido y Francia se convertirían en las mayores potencias occidentales y miembros del grupo de los 7 del G7 en reconocerlo de ocurrir. Vamos a hablar de todo ello. Me acompaña esta noche el embajador de carrera en retiro, Jorge Álvarez Fuentes, embajador de México en Líbano, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y profesor de la Universidad de las Américas Puebla, miembro de COMEX. Y dicho todo lo cual en sus cargos, es un placer tenerlo esta noche. Gracias por la oportunidad. ¿Por qué es tan difícil el reconocimiento de un Estado palestino? ¿Por qué es tan complejo? Es muy complejo y muy buenas tardes, Gabriela. Muy contento de estar contigo y tu espacio. Es muy complejo porque el reconocimiento de un Estado que ha aspirado a esa condición de Estado, de tener un gobierno, de tener un territorio y un pueblo, no se ha logrado en más de 75 años. Pesar, tú ya lo señalabas, de que 148 países reconocen como un miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas al Estado de Palestina. Por eso, el anuncio hecho hace unos días por el gobierno de Francia de que procederá en la Asamblea General en septiembre a reconocer a Palestina es tan significativo. Francia es el país que tiene la mayor población judía de Europa, la mayor población musulmana en un país europeo, y en ese sentido era ya un anuncio muy importante. El hecho de que en las últimas horas el primer ministro de la Gran Bretaña haya confirmado que procederá a reconocer al Estado de Palestina si Israel no cambia el curso de acción. Y el primer ministro fue muy específico. Habló de 500 camiones con ayuda humanitaria. Habló de detener la ofensiva que se mantiene sobre la Franja de Gaza y los territorios ocupados en Cisjordania. Y también está la conferencia que tiene lugar en este momento en Naciones Unidas. Se trata de cambiar el curso de la acción de la guerra. Ahora, vamos por partes. Lo que no se entiende es por qué cuesta tanto trabajo. ¿Cuál es el argumento que hace rechazar, la convicción de rechazo a reconocer un Estado palestino? ¿Cuál es? ¿Cómo se describe esa convicción entre quienes no quieren? La convicción radica en el conflicto que tiene su manifestación a partir de los ataques del 7 de octubre. El rechazo viene, sobre todo, porque se piensa que reconocer al Estado de Palestina es avalar las acciones de Hamás. Palestina no es Hamás. Hamás ha gobernado y mandado sobre la Franja de Gaza desde 2007, pero eso también tiene que cesar, como tiene que cesar la ocupación. Entonces, para un aliado como la Gran Bretaña y otros, es tremendamente difícil dar ese paso, pero los acontecimientos, la situación insostenible de
hambruna, genocidio, ocupación, desplazamiento forzado, castigo colectivo, está llevando a países como la Gran Bretaña, a dar ese paso, a superar ese obstáculo, siendo claros de que son aliados de Israel. Sí. La otra pregunta que queda aquí es ¿por qué condicionar el Reino Unido a Israel? La voy a reconocer si tú no haces, si fuera una convicción del Reino Unido de querer hacer esto sin importar cómo reacciona. Es decir, el presidente de Francia y el primer ministro del Reino Unido tienen dos declaraciones que se parecen, pero no son iguales. Uno está condicionándola. Así es, la Gran Bretaña condiciona ese reconocimiento porque quiere, en ese sentido, forzar, hacer que se produzca un cambio en la conducta del gobierno del primer ministro Netanyahu. Considera que esa es la manera de contribuir. A mí me hace un poco de ruido decir vamos a reconocer, pero es como no querer reconocerlo. Bueno, es que porque no es fácil dar ese paso para un país que también tiene un peso específico. Es un miembro del G7, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Las decisiones de los países en ese sentido responden a sus intereses nacionales, pero responden también a el lugar y el peso específico que tienen en los asuntos mundiales. Entonces, el primer ministro británico considera que esa es la mejor aproximación. Francia está copresidiendo con Arabia Saudita una conferencia que está retomando y reimpulsando la solución de dos estados. Una solución que, sin embargo, una conferencia, ya lo decía yo, que en la que no hay presencia israelí y, por supuesto, las declaraciones de Estados Unidos cuando la califica de un truco publicitario. Pero déjeme hablar del grupo extremista Hamás. ¿Hay algo que pueden hacer los países del G7 en términos de pronunciamiento y de presión adicional también para lograr que Hamás dé señales de que aceptaría una condición quizá la más importante, además del desarme, por supuesto, sería no tener participación política? Así es. Esa presión viene ejerciéndose desde hace tiempo, pero está llegando a un momento de definición. Jamás tiene que dejar de tener el control de la autoridad o de lo que queda de la autoridad en la franja de Gaza, que ha sido prácticamente reducida a escombros. Entonces, la solución está planteada porque es muy compleja, pero una es que tiene que haber unidad dentro de las facciones palestinas, que tiene que haber elecciones legislativas para que los palestinos determinen, y la Autoridad Nacional Palestina en Ramallah tiene que ser parte de la solución y no parte del problema. Jamás tiene que deponer las armas, y eso lo tienen también muy claro muchos países, y es el momento de ejercer máxima presión, y esa presión lamentablemente se da en unas condiciones atroces, porque es también el hecho de que la ayuda alimentaria, la ayuda humanitaria, la ayuda esencial para la sobrevivencia de cientos de miles de palestinos está pendiendo de un hilo, y en ese sentido es importante. También tenemos que recordar a los rehenes. Jamás tiene que otorgar sin condiciones la liberación de los rehenes que aún tienen tanto Hamás como la Yihad Islámica y otros grupos. 50 es el número que se maneja, 50 personas, vidas en poder de Hamás desde el 7 de octubre de 2023. Se me acabó el tiempo, pero la invitación a que regrese para seguir tratando este tema en momentos tan delicados. Él es Jorge Álvarez Fuentes, ex embajador de México en Egipto, el Líbano, concurrente en Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Buenas tardes.